La primera vez que puse un pie en aquel antiguo puesto de guardabosques, situado en el corazón de un bosque tan espeso que parecía devorar la luz del día, no pude evitar sentir una mezcla de emoción y una sutil, pero persistente, sensación de inquietud. Mi nombre es Marco, y después de años trabajando en diversos parques nacionales, este era el tipo de reto que buscaba, un territorio salvaje, remoto y prácticamente inexplorado. Al menos, eso era lo que creía. El viaje hasta la torre de vigilancia fue un claro preludio de la soledad que experimentaría en los siguientes meses. Camino serpenteando entre árboles milenarios, cuyas copas se entrelazaban tan apretadamente que apenas dejaban pasar los rayos del sol. Al llegar, lo primero que noté fue el silencio, un silencio tan profundo que casi podía escuchar el latido de mi corazón. La torre, una estructura de madera de 3 pisos, se alzaba como un faro entre la maraña verde. Con el paso de los años, había adquirido un tono verduzco, casi mimetizándose con el entorno. La escalera de caracol, aunque resistente, crujía bajo mis pies con cada paso, como si se quejara por la interrupción de su letargo. Dentro, la cabaña era más acogedora de lo que había imaginado, con una pequeña estufa de leña, una mesa robusta y una cama que, aunque vieja, prometía ser un buen lugar para descansar después de largas jornadas. Sin embargo, lo que capturó mi atención fue una nota, dejada sobre la mesa, escrita con una letra apresurada y algo temblorosa. No hagas caso a tus oídos, solamente a tus ojos. No salgas de la cabaña de noche. La primera vez que la leí me dejó con más curiosidad que preocupación. ¿Una broma de mi predecesor, tal vez? Sin embargo, había algo en la nota, que me hizo dudar. Releí el mensaje varias veces, tratando de descifrar si había alguna pista oculta entre líneas, algún indicio que me revelara la verdadera naturaleza de la advertencia. La racionalidad me decía que era una precaución excesiva, quizás un intento de asustarme o una leyenda local. Pero en el fondo, una parte de mí no podía descartarla tan fácilmente. Después de todo, en la vastedad del bosque, ¿quién podría decir con certeza qué secretos se escondían entre las sombras? Decidí, no sin cierta reserva, acatar la advertencia. Al menos hasta que pudiera entender mejor el entorno y las posibles razones detrás de tan inusual consejo. Esa noche, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles, cerré la puerta con llave y me aseguré de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. Me preparé una cena sencilla, intentando distraer mi mente con los sonidos habituales de la cabaña ajustándose con la caída de la temperatura. Sin embargo, cada crujido, cada chasquido, parecía tener un eco de la advertencia recibida. Agotado tras el día de llegada y las tareas de acomodación, había caído en un sueño profundo, confiando en el silencio sepulcral del bosque para descansar sin interrupciones. Sin embargo, esa paz fue abruptamente rota. Un grito desgarrador, tan claro y desesperado que mi mente apenas tuvo tiempo de registrar que no era parte de un sueño, me sacó de mi lecho. Fue entonces cuando, con la oscuridad ya asentada sobre el bosque, los sonidos comenzaron. Gritos, tan claros y desesperados que por un momento dudé de mi decisión de quedarme dentro. Sentado ahora, con el corazón golpeando fuerte contra el pecho, intenté aclarar si lo que había escuchado era real o producto de la imaginación. Pero la nota. Esa inquietante advertencia. Resonaba en mi mente, sujetándome a la seguridad, precaria pero firme, de la cabaña. Esa noche, entre el conflicto de mis instintos y la firmeza de mi resolución, comprendí que mi asignación en este remoto puesto de guardabosques sería cualquier cosa menos ordinaria. La inquietud que sentía a mi llegada, lejos de disiparse, se había arraigado aún más profundo. Pero entonces, otro grito, seguido por súplicas de ayuda, resonó entre los árboles, eliminando cualquier duda. Eran voces humanas, o al menos así lo parecían, implorando ser salvadas de algún peligro inminente. Por un momento, el instinto de esa necesidad intrínseca de acudir en ayuda de quien lo necesitara se apoderó de mí. Me levanté de un salto, mi mano ya buscando la chaqueta y la linterna, cuando la imagen de la nota volvió a mi mente, tan clara como si la estuviera viendo en ese instante. No hagas caso a tus oídos, solamente a tus ojos. No salgas de la cabaña de noche. Esa advertencia, que había decidido respetar al menos hasta entender mejor la situación, frenó mis impulsos. Con la respiración entrecortada, me acerqué a la puerta,
la mano aún temblorosa cerca del picaporte, pero sin llegar a abrir. Observa, me dije, recordando la parte de la advertencia que instaba a confiar en mis ojos. Así, movido por una mezcla de precaución y curiosidad, me dirigí al balcón de la torre. La oscuridad en el bosque era total, una negrura casi tangible que se cernía sobre la cabaña como un manto. La ausencia de luz artificial amplificaba la sensación de aislamiento, dejando solo el brillo lejano de las estrellas y la luna como tenues guías visuales en la noche. Desde mi posición elevada, la vista del bosque bajo la luna era espectral, con las sombras de los árboles danzando con el viento. Apoyé la mano en el frío metal del balcón, miré el paisaje en busca de cualquier señal de movimiento, de vida, de alguien que pudiera estar en peligro. Pero no había nada. Solo el bosque, inmutable, extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba, y el sonido del viento entre las hojas. Los gritos habían cesado, dejando tras de sí solo el eco de desesperación en mi memoria. Me quedé allí, en el balcón, durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. La parte racional de mi mente intentaba encontrar explicaciones lógicas, un animal herido cuyos sonidos pudieran confundirse con gritos humanos, excursionistas perdidos que no hubieran encontrado refugio. Pero en lo más profundo, sabía que lo que había escuchado no era algo tan simple ni tan inocente. Finalmente, con la noche avanzando hacia el amanecer y sin más sonidos que alteraran la calma, regresé al interior de la cabaña. Aunque el cansancio me cerraba los ojos, el sueño era esquivo. Cada pequeño ruido de la noche me ponía en alerta, tensándome todo cuerpo. Esa noche, aprendí la primera de las lecciones que el bosque me tenía reservadas. En la oscuridad, rodeado de naturaleza salvaje e inexplorada, las verdades que creemos conocer sobre el mundo pueden desvanecerse tan fácilmente como la luz del día bajo el crepúsculo. Y a veces, las advertencias, por más inverosímiles que parezcan, están escritas con experiencias que trascienden nuestra comprensión. Con los primeros rayos del sol filtrándose tímidamente a través del denso follaje, me aventuré fuera de la seguridad de la torre de vigilancia. La noche anterior, con sus sonidos desgarradores y la tensión que aún resonaba en mis oídos, habían dejado una marca en mi espíritu. A pesar de la luz del día, que solía ser un bálsamo contra el miedo nocturno, una sensación de inquietud me acompañaba, tan persistente como mi sombra. Con la linterna, aunque inútil bajo el creciente sol, y un bastón que había encontrado en la cabaña, me dirigí hacia el origen de los gritos que habían invadido mi primera noche en el bosque. Cada paso me llevaba más dentro en el laberinto verde, donde la luz del día luchaba por penetrar la espesura. El terreno bajo mis pies era irregular, cubierto de hojas caídas, ramas y el musgo que absorbía el ruido de mis pasos, haciendo mi avance silencioso. Observaba cada detalle del entorno, buscando alguna pista, algún signo que me diera una explicación lógica a los eventos de la noche anterior. Fue entonces cuando las encontré, huellas. Pero no eran las marcas dejadas por cualquier animal conocido, en mis años de experiencia como guardabosques. Eran demasiado grandes, con una forma que sugería una bestia de proporciones intimidantes. Las huellas mostraban 5 dedos, pero con garras que dejaban surcos profundos en la tierra, como si la criatura que las había dejado estuviera preparada para el acecho y la caza. Seguí el rastro de las huellas, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y fascinación. Cada nueva huella reforzaba la inquietante realidad de que estaba compartiendo el bosque con algo desconocido y potencialmente peligroso. Algo capaz de imitar la voz humana con una precisión escalofriante. El rastro me condujo a un claro, donde las huellas se perdían. Miré a mi alrededor, buscando más señales, pero parecían haberse evaporado en el sendero. La sensación de estar siendo observado se intensificó, haciendo que mi piel se erizara. Mientras me encontraba allí, en el claro, me di cuenta de la realidad de mi situación. No solo estaba aislado en un entorno desconocido, sino que ahora era consciente de que algo en el bosque me acechaba, una criatura astuta y seguramente peligrosa que sabía cómo manipular mis percepciones. Con un suspiro que contenía más resignación que tranquilidad, decidí regresar a la torre. El regreso se me hizo más largo, cada ruido del bosque me ponía en tensión, esperando un ataque. La paranoia se había instalado, y me obligaba a mirar por encima de mi hombro con cada paso que daba. Una vez de vuelta en la relativa seguridad de la cabaña, me tomé un momento para reflexionar sobre mis hallazgos.
Sabía que me enfrentaba a un misterio que iba más allá de mis capacidades como guardabosques. Estaba claro que necesitaba más información, más preparación, si quería enfrentarme a lo que sea que me acechaba en el bosque. Y, aunque parte de mí deseaba abandonar mi puesto y huir de los secretos del bosque, otro lado, más terco y valiente, se negaba a ceder ante el miedo. Así, con determinación, empecé a planificar mis siguientes pasos. Estudiaría el bosque, sus leyendas y cualquier registro anterior de fenómenos inexplicables. Algo en mí me decía que la clave para desentrañar el misterio de las voces nocturnas y las huellas desconocidas estaba en la historia misma del lugar. Y estaba decidido a descubrirla, sin importar hasta dónde tuviera que llegar para encontrar las respuestas. En los días que siguieron, el bosque que había empezado a considerar mi dominio se transformó en un lugar de sombras y susurros inquietantes. Los gritos nocturnos se convirtieron en una desagradable sinfonía, cada noche más intensa y cercana que la anterior. Era como si el mismísimo bosque respirara con la voz de aquellas llamadas desesperadas pidiendo ayuda, una ayuda que sabía que no debía dar sin arriesgar mi propia vida. Con cada noche, la tensión crecía. Me encontraba atrapado en un ciclo de vigilancia diurna y noches en vela, cada ruido me ponía en alerta. La frontera entre el día y la noche comenzó a difuminarse, la luz del sol ya no ofrecía el mismo consuelo que antes, pues sabía que con su ocaso volverían los gritos. Reforzar las entradas de la torre se convirtió en mi principal ocupación. Cada ventana fue meticulosamente asegurada, cada puerta reforzada con barras de metal que encontré en un viejo cobertizo cercano. A pesar de mis esfuerzos, la sensación de estar en peligro no disminuía. Era como si la criatura estuviera jugando conmigo, rodeándome poco a poco, y estrechando el cerco. Una noche, cuando la luna apenas era creciente iluminando débilmente el laberinto de troncos y hojas, los gritos adoptaron una nueva forma. La voz desgarrada de un niño rompió el silencio, llamándome por mi nombre, suplicando por mi ayuda. Por favor, Marco, estoy perdido. No sé dónde estoy. Marco, ayúdame, por favor. La precisión con la que imitaba la voz de un niño en peligro me dejaba helado. Estaba al lado de la puerta, el cuerpo tenso, los puños cerrados hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Sabía, con cada fibra de mi ser, que no era real, que era otra artimaña de la criatura para atraerme hacia afuera, hacia la oscuridad, esperanzada y hambrienta. Pero el conocimiento de esa verdad no hacía que ignorar las llamadas fuera más fácil. En mi corazón, cada súplica era como una puñalada, recordando mi impotencia. A pesar de todo, me mantuve firme, sin responder, sin ceder ante el juego perverso de la criatura. La noche transcurrió, con las llamadas del niño fantasma resonando entre los árboles, cada vez más angustiados, cada vez más cercanos. Me refugié en el centro de la cabaña, lejos de ventanas y puertas, con los oídos tapados con la intención de no oír las voces que me llamaban desde fuera. Finalmente, el silencio regresó, como había sido roto. La tensión se disipó lentamente, dejándome exhausto, sentado en el suelo frío de la cabaña, contemplando el amanecer con ojos que habían visto demasiado. En ese momento, comprendí que la batalla no era solo contra una criatura que acechaba en la oscuridad, sino también contra el miedo y la soledad que esa criatura sembraba en mi corazón. A medida que los rayos del amanecer empezaban a teñir el cielo de tonos rosados y dorados, me levanté. Sabía que el día traería una breve pausa, pero también era consciente de que la noche volvería, y con ella, el cerco se cerraría aún más. La lucha estaba lejos de terminar, pero estaba decidido a seguir con lo que viniera, armado con mi voluntad de hierro y la esperanza, tenue pero persistente, de encontrar una salida a la pesadilla que me rodeaba. La oscuridad se había adueñado una vez más del bosque, y con ella, aumentaba la tensión que precedía a los eventos nocturnos. Me había acostumbrado, en cierta medida, a los gritos y lamentos que rompían el silencio de la noche, pero esta vez, algo cambió. La rutina de miedo que había aprendido a soportar se vio interrumpida por un nuevo elemento, uno que haría que la noche se grabara en mi memoria como un hito en esta saga de miedo. Todo comenzó con un ruido sordo contra la puerta de metal de la torre, un sonido que ya había identificado como el preludio de una larga noche. Los golpes, sin embargo, no eran el eco distante y casi tentativo de noches anteriores, esta vez, eran fuertes, deliberados,
cargados de una violencia que hacía temblar el marco de la puerta con cada impacto. Me encontraba en el centro de la sala principal, mi mirada fija en la puerta como si pudiera detener la agresión con mi fuerza de voluntad. El miedo y la tensión encogían mi estómago, formando un nudo que no me dejaba respirar. Era consciente de que la puerta estaba reforzada, preparada para resistir un ataque, pero el vigor detrás de cada golpe sembraba la duda. Fue entonces, en medio de esa cacofonía de metal contra algo indefiniblemente fuerte, cuando la radio cobró vida. El dispositivo, que había permanecido en silencio desde mi llegada, emitía ahora un crujido estático antes de dar paso a una voz. No era el sonido distorsionado y anónimo que esperaría de una transmisión interceptada, era clara, cercana, y me hablaba directamente a mí. Aquí base. Sabemos que estás en peligro. Sal de la torre y dirígete hacia el claro al oeste. Tenemos un equipo en camino para rescatarte. No te demores, es tu única oportunidad de salir con vida. La voz de la radio, fría y metódica, prometía seguridad, una salida de la pesadilla que se desataba a mi alrededor. Por un momento fugaz, la tentación de creer en la posibilidad de un rescate pasó por mi mente. Pero casi como surgió la duda, se esfumó. La advertencia que había encontrado a mi llegada se agitaba en mi memoria, un faro en la tormenta de engaños que intentaba envolverme. No hagas caso a tus oídos, solamente a tus ojos. Las palabras resonaban con claridad a través del miedo y la confusión, anclándome a la realidad de mi situación. Con la resolución tomada por las pruebas de las noches anteriores, me acerqué a la radio. Mi mano no temblaba al girar el dial, silenciando la voz que prometía salvación. El acto de apagar la radio, de cortar esa delgada línea que me conectaba con el mundo exterior, era un símbolo de mi rechazo total a participar en el juego perverso de la criatura. Los golpes en la puerta continuaron por un tiempo, cada uno recordándome el peligro inmediato al que me enfrentaba. Pero ya había tomado una decisión. Me alejé de la radio y de la puerta, buscando refugio en la profundidad de la torre. Había elegido enfrentarme a lo desconocido, solo con mi coraje y la esperanza de ver la luz del amanecer. Esa noche, no solo salí con vida, me hizo más fuerte. La certeza de que estaba solo en esto, que cualquier promesa de ayuda era solo otro eslabón en la cadena de manipulaciones, me liberó de la esperanza engañosa y me preparó para los desafíos que aún estaban por venir. La noche se había convertido en un campo de batalla, el escenario de un asedio incesante contra la fortaleza que llamaba refugio. Fuera, en la oscuridad que envolvía la torre de vigilancia, la criatura desplegaba su furia con golpes que resonaban como truenos, cada impacto un eco del miedo que intentaba infundirme. La puerta, aunque reforzada con el propósito de resistir tales asaltos, temblaba bajo la violencia de la ofensiva. Podía ver las pequeñas ondulaciones en el metal, testimonios mudos de la fuerza sobrenatural que se ejercía contra ella. Cada golpe me recordaba la precariedad de mi situación, de la delgada línea que me separaba de un destino inconcebible a manos de la bestia. Refugiado en el baño, el lugar más alejado de la entrada principal, por eso, el último bastión de seguridad dentro de la torre esperaba. La pequeña habitación, iluminada únicamente por la luz temblorosa de una linterna, se había convertido en mi santuario, un espacio pequeño pero necesario para mi supervivencia. Allí, sentado contra la pared fría, sostenía un cuchillo de caza con manos firmes. No era mucho, un simple pedazo de acero forjado para otro propósito, pero en mis manos, se transformaba en un símbolo de resistencia, la última línea de defensa contra ser que acechaba fuera. La espera se extendía, cada segundo era una eternidad, mientras los golpes continuaban, implacables. Trataba de mantener la mente ocupada, repasando en mi cabeza cada posible escenario, cada estrategia de una posible salida o enfrentamiento, aunque en el fondo sabía que, si la criatura lograba entrar, mis opciones serían pocas. En ese reducido espacio, me enfrentaba no solo a la amenaza física de la bestia, sino también al pánico de la situación. La soledad, el aislamiento y el miedo eran adversarios tan formidables como la criatura misma. Pero dentro de mí, una llama de esperanza ardía con intensidad. Era la voluntad de vivir, el deseo de no ceder ante el miedo, lo que me mantenía lúcido, aferrado a la esperanza, por pequeña que ésta fuera. Los golpes en la puerta finalmente cesaron, dejando tras de sí un silencio tenso.
Permanecí inmóvil, escuchando, esperando algún indicio de lo que vendría a continuación. Pero solo el viento respondió, susurros entre los árboles que rodeaban la torre, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante el desenlace de este enfrentamiento. El amanecer llegó, como un lento y gradual retorno de la claridad al mundo. Exhausto pero ileso, salí del refugio al sentir los primeros rayos de sol filtrándose a través de las ventanas. La puerta mostraba las marcas de la noche anterior, abolladuras y arañazos profundos en el metal, testimonios mudos de la batalla librada. En la tranquilidad del nuevo día, reflexioné sobre la noche de miedo que había superado. La experiencia me había cambiado, endurecido. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar, que la criatura aún estaba allí, en algún lugar entre las sombras del bosque, esperando. Pero también sabía que estaba listo para lo que viniera, armado con mi determinación y la certeza de que mi voluntad de resistir era un arma muy poderosa. La noche se había estirado en la percepción de cada momento, una mezcla de tensión, miedo y una determinación férrea de vivir. Los golpes habían cesado, dejando tras de sí un vacío sonoro que se extendía por la torre como una neblina densa y opresiva. Entré de nuevo en el refugio para intentar relajarme un poco. Sentado en el suelo frío, apoyado contra la pared, cerró los ojos, no para dormir, sino en un intento de encontrar un momento de paz en el tumulto de mis pensamientos. La oscuridad detrás de mis párpados era un eco de la oscuridad fuera, pero en ella empecé a tomar una decisión. La idea de abandonar la torre, mi puesto, había sido una idea impensable apenas días atrás, sin embargo, las circunstancias habían cambiado, cada noche era peor que la anterior. Lo que una vez fue un refugio seguro ahora me parecía como una trampa sin salida. Mis movimientos eran mecánicos, la fatiga y el agotamiento eran mis constantes compañeros, pero la determinación de actuar me infundía energía. Sabía que debía dejar constancia de lo que había vivido, un testimonio de la verdad que había descubierto en las noches en el bosque. Al abrir de nuevo la puerta de la torre, respiró hondo el aire fresco del amanecer. La luz del sol, tibia y acogedora, se sentía como un bálsamo para mi espíritu maltrecho. La decisión de huir, lejos de ser una admisión de derrota, era un acto de supervivencia, un reconocimiento de que la batalla que libraba requería más que valentía y resistencia, necesitaba voz, necesitaba ser escuchada. Primero, me dediqué a la tarea de recoger evidencias. A pesar del peligro que representaba, sabía que, sin pruebas, mi historia podría ser fácilmente descartada como el delirio de un hombre consumido por la soledad y el miedo. Así, con el cuidado de quien sabe que cada paso podría ser el último, salí a la luz del nuevo día para documentar las marcas de la noche. Las huellas de la criatura, impresas profundamente en la tierra húmeda alrededor de la torre, eran mi testimonio más visible. Con mi cámara, fotografié cada una de ellas, prestando especial atención a aquellas que mostraban claramente la inusual configuración y tamaño de las garras. Estas imágenes serían como una evidencia a la incredulidad, una ventana a la verdad a la que me había enfrentado. Además, recordé las grabaciones de los sonidos nocturnos que había capturado en mi teléfono móvil. Los lamentos, los golpes contra la puerta, e incluso la voz en la radio instándolo a abandonar el refugio, cada archivo de audio era un fragmento de la pesadilla que había vivido. Asegurándome de que estuvieran guardados y protegidos, consideré estas grabaciones como quizás el elemento más crucial de mis evidencias, la voz de la bestia y sus tácticas de manipulación quedaban al descubierto. Con las pruebas aseguradas, procedí a preparar mi equipo para el viaje. Aunque parte de mí deseaba partir de inmediato, sabía que la precipitación podría ser tan peligrosa como la criatura misma. Revisé mi mochila meticulosamente, asegurándome de llevar agua, alimentos no perecederos, una brújula, mapas detallados del área, y varias herramientas útiles para la navegación y la defensa personal. Mi cuchillo de caza ya no era solo un símbolo, sino una herramienta de supervivencia, ocupaba un lugar de honor en mi cinturón. También preparé señales de emergencia, incluyendo un espejo para señales visuales y una pequeña bocina para señales auditivas. Aunque parte de mí dudaba de la posibilidad de ser rescatado en el vasto y hostil bosque, no podía permitirme el lujo de descartar ninguna opción. Finalmente, antes de abandonar la torre, escribí una nota, una advertencia para cualquier futuro guardabosques o excursionista que su camino le llevará hasta allí. En ella, resumía brevemente mi experiencia,
instaba a la precaución y proporcionaba instrucciones sobre dónde encontrar las pruebas que había recogido. Esta nota, colocada junto a la original que había encontrado a mi llegada, servía como un faro de advertencia y como un testimonio de mi determinación de hacer que la verdad fuera conocida. Con todo listo, me detuve un momento en el umbral de la torre. Miré hacia el bosque, ese laberinto verde que había sido testigo de mi lucha por la supervivencia. No había vuelta atrás, el camino adelante estaba lleno de incertidumbres, pero también de la promesa de libertad y la esperanza de que mi historia, marcada por el miedo y la resistencia, finalmente fuera escuchada. Con un aliento profundo, me decidí a dejar el lugar que solo me había traído problemas. Justo cuando pensaba que había reunido todo lo necesario para mi partida, un hallazgo fortuito alteró profundamente el curso de mis acciones y la comprensión de la situación en la que me encontraba. Mientras daba una última revisión a la torre, asegurándome de no dejar nada valioso atrás, mi mirada cayó sobre una tabla suelta en el suelo de la cocina, una anomalía que había pasado por alto en mis días allí, tal vez a causa del miedo y el estrés constantes. Movido por una mezcla de curiosidad y la intuición de que aún quedaban secretos por descubrir en la vieja estructura, utilicé mi cuchillo para levantar cuidadosamente la tabla. Debajo, protegidos de la vista y del paso del tiempo, yacían varios documentos apilados de manera ordenada, como si alguien los hubiera escondido allí con la intención de que pudieran ser encontrados, pero solo por aquel que buscara con suficiente ahínco. Con el corazón latiendo con fuerza, extraje los documentos, descubriendo que consistían en una serie de informes, correspondencia oficial y notas manuscritas que, a primera vista, parecían pertenecer a alguien con un profundo conocimiento tanto de la torre de vigilancia como del bosque que la rodeaba. Sin embargo, lo que verdaderamente captó mi atención y encendió una chispa de miedo y sorpresa en mi mente fueron las referencias claras a la criatura que había estado acosándome. Los informes detallaban encuentros similares a los míos con un ser que los documentos describían como anomalía biológica, sugiriendo que su existencia era no solo conocida por ciertas autoridades, sino ocultada. Había menciones de equipos de investigación enviados al bosque, algunos de los cuales, según los documentos, no regresaron. Más inquietante aún, las notas manuscritas expresaban una profunda frustración y miedo respecto a las decisiones tomadas a nivel superior para mantener esta información lejos del conocimiento público, argumentando que era un peligro demasiado grande y podría causar pánico entre la población. Entre los documentos, una carta fechada hacía varios años atrás resumía un argumento escalofriante: la criatura, o criaturas, eran el resultado de un experimento científico donde habían perdido el control, un proyecto gubernamental destinado a desarrollar formas de vida capaces de operar en condiciones extremas para uso militar. La carta terminaba con una súplica desesperada para que se tomaran medidas, para evitar que el proyecto avanzara más allá de la capacidad de contención. Me senté, los papeles esparcidos a mi alrededor, mientras las implicaciones de mi descubrimiento comenzaban a asentarse. La entidad que me había acosado no era simplemente una bestia del folclore o un depredador desconocido, era, en cierta medida, un producto del ingenio humano, una creación abandonada a su suerte, o peor aún, que se le permitía cazar, multiplicarse, y esconderse en las sombras del bosque. Este descubrimiento no solo hacía mayor el peligro que representaba mi presencia en el bosque, sino que también planteaba preguntas profundas sobre qué hacer con la información. La evidencia de un encubrimiento, combinada con los datos concretos sobre la criatura, me ofrecía una oportunidad única para sacar la verdad, pero también me colocaba en una situación más precaria. Si las autoridades habían decidido mantener esto en secreto, ¿cómo reaccionarían al saber que yo estaba en posesión de tales secretos? Con la decisión de partir ya tomada, entendí que mi lucha apenas comenzaba. No era solo una cuestión de salir del bosque, ahora se trataba de sacar la verdad a la luz, de enfrentarme a los poderes que preferirían mantenerla oculta. Guardé los documentos con cuidado, asegurándome que estuvieran protegidos y accesibles para cuando llegara el momento de revelarlos. Con un nuevo peso sobre mis hombros, pero también una renovada determinación, finalicé mis preparativos para salir del bosque, sabiendo que el camino sería aún más peligroso y solitario de lo que había imaginado. El sol había comenzado su ascenso, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, cuando di mis primeros pasos fuera del perímetro seguro de la torre. La mochila, pesada con provisiones y los cruciales documentos descubiertos. Con cada paso que me alejaba de la torre,
la sensación de estar entrando nuevamente en un mundo peligroso e incierto crecía, alimentada por el recuerdo del miedo nocturno y la revelación de que la criatura era parte de un secreto mucho mayor. El bosque, que en mi llegada me había parecido un santuario de tranquilidad y aislamiento, ahora era como un laberinto de amenazas ocultas. Sin embargo, avanzaba con determinación, guiado por la brújula y los mapas que había estudiado. Mi objetivo estaba claro: mantenerme en áreas abiertas tanto como fuera posible, donde la luz del sol y la falta de espesura desanimaran a la criatura a seguirme. A pesar de la cautela, no podía quitarme la sensación de ser observado. Los sonidos del bosque, el crujido de las ramas bajo mis pies, el murmullo del viento entre los árboles, todo parecía tener un mensaje oculto, recordándome que no estaba solo. Varias veces, creí escuchar movimientos sigilosos a mi alrededor, apenas perceptibles sobre el fondo de los sonidos naturales del bosque. Cada vez que me detenía, mi mano instintivamente buscaba el cuchillo en mi cinturón, mis ojos mirando el entorno en busca de cualquier signo de la criatura. Pero siempre, al cabo de unos tensos y eternos segundos, la normalidad aparente del bosque se reinstauraba, y continuaba mi camino, impulsado por la urgencia de mi misión y el temor a ser atrapado. El sol alcanzó su cenit y comenzó su lento descenso hacia el horizonte, marcando el paso del tiempo en el mundo fuera del bosque. Aunque cansado, mantenía un ritmo constante, consciente de que cada metro ganado era un metro menos que me separaba de la civilización y la posibilidad de contar la verdad. En mi mente, repasaba una y otra vez cómo presentaría mi hallazgo, cómo convencería a las autoridades de la veracidad de mi historia sin parecer un delirante. Los documentos eran mi mejor evidencia, pero ¿serían suficientes? ¿Y cómo garantizar mi propia seguridad una vez que el secreto estuviera al descubierto? Estas reflexiones me acompañaron mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos púrpura y oro. Sabía que debía encontrar un lugar para pasar la noche, un espacio abierto donde pudiera ver cualquier aproximación. Aunque la idea de pasar otra noche en el bosque, especialmente fuera de la relativa seguridad de la torre, me llenaba de inquietud, y también sabía que detenerme ahora solo retrasaría mi objetivo. Finalmente, encontré un claro cerca de un arroyo, un lugar donde el agua me proveería de un recurso vital y el espacio abierto me daría la ventaja de la visibilidad. Con el crepúsculo extendiéndose sobre el bosque, preparé un pequeño refugio con lo que tenía a mano y me senté, mi espalda contra un árbol, frente a la oscuridad que se cerraba alrededor. La noche avanzó sin incidentes, y aunque los sonidos del bosque nunca cesaron, y la sensación de estar siendo observado persistió, me permití creer que había logrado evadir a la criatura, al menos por ahora. Con el amanecer, reanudé mi camino, cada paso me acercaba más a casa, a la seguridad, pero también me llevaba a un conflicto que apenas empezaba a comprender. Mi camino a casa era tanto una huida como un acercamiento a un enfrentamiento inevitable. La jornada a través del bosque se había convertido en un desafío constante, una prueba de resistencia física y mental. A pesar de mi determinación de mantenerme en terrenos abiertos, la naturaleza misma del bosque, con su densa vegetación y sus impredecibles cambios de terreno, a veces me forzaba a adentrarse en áreas más cerradas, donde la luz del sol luchaba por penetrar y las sombras se entrelazaban como dedos acusadores. Fue en uno de estos tramos, cuando el camino me llevó a través de un denso matorral que bordeaba un arroyo sombreado, que tuve mi primer encuentro cercano desde que dejé la torre. El silencio, un silencio que había aprendido a interpretar como un presagio, se asentó abruptamente sobre el área, sofocando incluso el murmullo del agua contra las piedras. Instintivamente, me detuve, mi mano cerrándose alrededor del mango de mi cuchillo. Mi respiración, controlada, apenas un susurro en la quietud del momento, no lograba disipar la tensión que se cernía sobre mí. Fue entonces cuando la vi, o más bien, creí ver lo que solo podía ser la criatura que había acechado en mis noches y mis días. A una distancia, entre la maraña de troncos y hojas, se movió una sombra. No era una sombra ordinaria, de aquellas que el viento modela y desplaza, era densa, parecía pegajosa, y se movía con un propósito. Aunque no podía ver detalles precisos, la forma era inequívocamente grande, desproporcionada, con lo que parecían ser extremidades largas y ágiles que se agitaban de manera que daba miedo. Por un momento, mis ojos se encontraron con lo que solo podía describir como los ojos de la criatura, dos puntos luminosos que perforaban la penumbra del bosque, cargados de una inteligencia y una ferocidad que me dejaron helado.
No había duda, lo que estaba ante mí no era humano, ni tampoco un animal conocido. Era otra cosa, algo nacido de la noche y el silencio, un depredador en su reino de sombras. El encuentro duró apenas unos segundos, pero para mí esos momentos se extendieron, grabándose en mi memoria con claridad. La criatura, tras sostener su mirada un instante más, se desvaneció entre la vegetación con una agilidad que desmentía su tamaño, dejando tras de sí solo el eco de su presencia y más miedo en mi corazón. Sin embargo, extrañamente, junto al miedo, sentí que crecía dentro de mí un valor más fuerte. La visión de la criatura, la confirmación de su existencia más allá de los susurros nocturnos y las sombras fugaces hizo más fuerte mi determinación de contar la verdad. Ahora, más que nunca, comprendía la importancia de mi misión. No era solo mi seguridad lo que estaba en juego, sino la de todos aquellos que, por ignorancia, podrían encontrarse frente a frente con el mal encarnado en aquel ser. Reanudé mi camino con un nuevo propósito, impulsado no solo por el deseo de escapar, sino por la necesidad imperiosa de alertar al mundo. Los encuentros cercanos con la criatura habían cambiado la naturaleza de mi viaje, ya no era solo una huida hacia la seguridad, sino una carrera contra el tiempo para evitar que otros se enfrentaran a lo que yo había experimentado. Con cada paso que me alejaba de la criatura y me acercaba a la civilización, me comprometía aún más con la causa que había adoptado, armado con la verdad como mi única y más poderosa arma. El bosque empezaba a ceder, mostrando espacios más abiertos y signos de actividad humana. Sin embargo, este cambio en el paisaje no traía consigo el alivio que había esperado, en cambio, introdujo un nuevo motivo de peligro en mi ya ardua travesía. No solo la sombra de la criatura se cernía sobre mí, sino que ahora sentía la presencia de otros seres, cuyas intenciones parecían tan amenazantes como las del monstruo que había aprendido a temer. El primer indicio de que estaba siendo seguido por alguien más que la criatura fue sutil, un crujido fuera de lugar, el destello de algo que reflejaba la luz entre los árboles, un susurro de voces que el viento traía consigo. Al principio, pensé que podría ser producto de mi imaginación, producido por el estrés y el miedo constante que habían sido mis únicos compañeros durante días. Pero a medida que avanzaba, los signos se volvían más difíciles de ignorar. Me encontré deteniéndome con frecuencia, escuchando con atención, intentando separar los sonidos naturales del bosque de aquellos que sugerían una presencia humana. En un par de ocasiones, vi figuras en la distancia, demasiado lejos para identificarlas claramente, pero lo suficientemente cerca como para confirmar que no estaba solo. Estas figuras se movían con un propósito, siguiendo un curso paralelo al mío, manteniéndose siempre a una distancia que dificultaba su observación directa. Entendí entonces que no solo debía preocuparme por evitar a la criatura, sino también por evadir a estos perseguidores desconocidos. Las implicaciones de esta persecución estaban claras, alguien estaba interesado en lo que sabía, en las pruebas que había recopilado. Los documentos ocultos en la torre, aquellos que arrojaban luz sobre la existencia de la criatura y su encubrimiento, eran, sin duda, el objetivo de mis seguidores. Con este nuevo entendimiento, cambié mi estrategia. Sabía que enfrentarme directamente a mis perseguidores no era una opción, la ventaja del número, presumiblemente, el armamento, estaba de su lado. En su lugar, me decidí a evadirlos, utilizando mi conocimiento del terreno y las tácticas de sigilo aprendidas en mi entrenamiento como guardabosques. Mi camino se tornó aún más cauteloso, evitando las áreas abiertas siempre que era posible, utilizando el terreno a mi favor para ocultar mi avance. Aunque esto significaba que mi progreso hacia la civilización se ralentizará, la prioridad era asegurarme de que las pruebas llegaran a manos seguras, incluso si eso significaba arriesgar mi propia seguridad. La persecución alcanzó su clímax en un estrecho valle, donde intentando cruzar un río para ganar terreno y despistar a mis seguidores, fui casi descubierto. Ocultándome entre la densa vegetación a orillas del río, contuve la respiración mientras observaba a dos hombres armados inspeccionar la zona por la que acababa de pasar. Por la conversación fragmentada que logré escuchar, estaba claro que su misión era recuperar los documentos a cualquier precio. Esperé, inmóvil, hasta que los hombres se alejaron, frustrados por la falta de pistas claras de mi paradero. Aproveché este momento para continuar mi camino, impulsado por una mezcla de adrenalina y la urgencia de mi misión. A medida que la luz del día comenzaba a decaer, me encontraba cada vez más cerca de mi objetivo,
pero también más consciente de los riesgos a los que aún me enfrentaba. La persecución había marcado la importancia de lo que llevaba conmigo, y aunque estaba decidido a revelar la verdad, sabía que el camino que me quedaba por recorrer estaría lleno de peligros. Sin embargo, la determinación de sacar el oscuro secreto que había descubierto en el bosque me impulsaba, sin importar los obstáculos a los que me tuviera que enfrentar. La sensación de estar siendo constantemente vigilado y seguido me había llevado a un estado de alerta máxima. Los sonidos del bosque, una sinfonía de la naturaleza, seguían siendo potenciales señales de peligro. La presencia de mis perseguidores humanos, una amenaza igual de inquietante que la criatura que me había acosado durante días, era ahora una realidad que me obligaba a moverme con cautela y astucia. Fue al caer la tarde, cuando las sombras comenzaban a alargarse y el sol se despedía del horizonte, que decidí enfrentarme a la situación de manera directa. Consciente de que evitar indefinidamente a mis seguidores no era una opción viable a largo plazo, y motivado por la necesidad de llegar a un lugar seguro para revelar lo que sabía, elaboré un plan arriesgado. Utilizando mi profundo conocimiento del terreno, adquirido a través de días de salidas y exploración, conduje a mis perseguidores hacia una zona del bosque que conocía particularmente bien, un denso laberinto de arbustos espinosos y terreno irregular, donde había descubierto previamente una serie de pequeñas cavernas y formaciones rocosas que podían servir de escondite y ventaja táctica. El enfrentamiento fue inevitable cuando, al tratar de flanquearlo, uno de los hombres se adelantó demasiado, revelando su posición. Oculto entre la maleza, observé con atención, esperando el momento oportuno para actuar. La tensión era evidente, el aire vibraba con lo que estaba por venir. En un movimiento rápido y decidido, emergí de mi escondite, enfrentándome directamente a mi perseguidor más cercano. La sorpresa en el rostro del hombre fue evidente, y aunque estaba armado, no esperaba que yo tomara la iniciativa. Usando el elemento sorpresa a mi favor, logré desarmar al hombre con una técnica que había practicado en mi entrenamiento como guardabosques, aplicada habitualmente para el manejo de animales salvajes, pero igualmente efectiva en estas circunstancias. El ruido del enfrentamiento atrajo rápidamente a los otros perseguidores, pero yo ya estaba en movimiento, corriendo a través del terreno irregular hacia las cavernas que había identificado como potenciales escondites. Mi conocimiento del área me daba una ventaja crucial, permitiéndome correr con rapidez por el laberinto natural, mientras que mis seguidores se veían obligados a avanzar con más cautela para no perderse o lesionarse. Al alcanzar las cavernas, utilicé las formaciones rocosas para ocultarme y observar a mis perseguidores mientras pasaban de largo, buscándome sin éxito en la creciente oscuridad. Esperé, respirando con dificultad, hasta que estuve seguro de que se habían alejado lo suficiente como para perder mi rastro completamente. Este tenso enfrentamiento, aunque peligroso, reafirmó la urgencia de mi misión. Había logrado evadir a mis perseguidores humanos, pero sabía que la verdadera batalla, la de revelar la existencia de la criatura y la conspiración para ocultarla, apenas comenzaba. Armado con las pruebas que había arriesgado tanto para proteger, me preparé para el último tramo de mi viaje, decidido a hacer que la verdad fuera conocida, sin importar los riesgos. La noche en las cavernas sería una pausa necesaria, un momento para planificar mi próximo movimiento. Con la determinación como guía, estaba listo para enfrentarme a lo que viniera, llevando conmigo la esperanza de que mi lucha no fuera en vano. Finalmente emergí del bosque, llevando conmigo no solo las cicatrices físicas y emocionales de mi odisea, sino también la carga de la verdad que había descubierto. El contraste entre la serenidad de la civilización y el caos que había dejado atrás en el bosque no podría estar más marcado. Sin embargo, con la civilización vino un nuevo conjunto de desafíos, tan desconcertantes y frustrantes como los peligros físicos del bosque. Armado con las evidencias recopiladas, las fotografías de las huellas de la criatura y los documentos que detallaban su origen y el conocimiento de las autoridades sobre su existencia, me dirigí a las autoridades locales. Mi esperanza era que, una vez presentada la historia y las pruebas, se tomarían medidas inmediatas para investigar y eventualmente contener la amenaza que la criatura representaba. Sin embargo, la recepción que recibí estaba lejos de lo que había pensado. Inicialmente, mis afirmaciones fueron recibidas con escepticismo y dudas. Las autoridades, aunque corteses, dudaban de la autenticidad de mi relato, atribuyéndolo al estrés y la soledad de mi tiempo en el bosque. Los documentos que presenté, tan convincentes para mí,
fueron vistos con suspicacia, como si pudieran estar manipulados o mal interpretados. La frustración creció dentro de mí a medida que las puertas se cerraban una tras otra. Intenté contactar con medios de comunicación, solo para encontrar una resistencia similar, una mezcla de incredulidad y no querer involucrarse en lo que consideraban teorías de conspiración sin fundamento. Fue entonces cuando ocurrió lo más desconcertante: los documentos que había sacado del bosque, las pruebas irrefutables de mi historia desaparecieron. Había tomado la precaución de hacer copias, pero incluso estas parecían evaporarse en el aire, borradas de mis dispositivos digitales sin explicación. La desaparición de los documentos estuvo acompañada por visitas discretas de individuos que se identificaron vagamente como parte de agencias gubernamentales. Me aseguraron, en términos amables pero firmes, que continuar investigando y divulgando mi historia solo me traería problemas. La revelación de que estaba siendo vigilado, de alguna manera, controlado, fue un golpe devastador. Me di cuenta de que la red de secretos era mucho más amplia y profunda de lo que había imaginado inicialmente. La criatura en el bosque, lejos de ser un incidente aislado, era solo la punta del iceberg en una trama que implicaba niveles de encubrimiento y manipulación que iban más allá de mi comprensión. Con cada advertencia y cada barrera burocrática a la que me enfrentaba, mi resolución se fortalecía. A pesar del escepticismo, las amenazas y la desaparición de mis pruebas, me negaba a permanecer en silencio. Sabía que lo que había experimentado en el bosque era real, y que había peligros allí fuera que el mundo merecía conocer. Comencé a buscar nuevas formas de compartir mi historia, recurriendo a foros en línea y grupos interesados en fenómenos inexplicables. Aunque el camino era arduo y lleno de obstáculos, mi determinación de revelar la verdad sobre la criatura y el oscuro velo de secretismo que la rodeaba no flaqueaba. Cada intento de silenciarme solo servía para reafirmar mi compromiso de lucha, también en los corredores del poder donde la verdad se veía obstaculizada. Me había convertido en un portador de verdades incómodas, decidido a seguir hablando, sin importar las consecuencias. Tras semanas de lucha, tanto en el silencio opresivo del bosque como en el estruendo ensordecedor de la indiferencia y el escepticismo de la sociedad, me encontré una vez más en el umbral de la torre de guardabosques. Esta vez, no como un refugio o un puesto de vigilancia, sino como un monumento a mi experiencia y a la verdad que había descubierto e intentando por todos los medios revelar. Antes de partir, me tomé un momento para dejar una última marca de mi paso por allí, una nota dirigida al próximo guardián de esa solitaria atalaya en medio del bosque. Con una mano firme, escribí no solo una advertencia, sino también una reflexión sobre lo que había aprendido. Al próximo guardián de esta torre, lo que encontrarás en este bosque va más allá de la naturaleza que juraste proteger. Hay verdades ocultas entre las sombras y secretos que se arrastran en el silencio de la noche. Te advierto, como una vez me advirtieron a mí, no hagas caso solo a tus oídos, ni siquiera solo a tus ojos. Confía en tu instinto, cuestiona lo que crees conocer. Me he enfrentado a las sombras de este lugar y he descubierto verdades que muchos preferirían mantener ocultas. La protección que ofrecemos como guardianes de la naturaleza no es solo contra los incendios o la caza furtiva, sino también contra las amenazas que desafían nuestra comprensión del mundo. El conocimiento tiene un precio, a veces un peso demasiado grande para llevar solo. Pero el silencio y la inacción tienen un precio aún mayor. Aunque mi voz ha sido callada por aquellos que buscan ocultar la verdad, mi historia permanece, escrita en estas palabras y en las marcas que dejo detrás. Espero que esta nota te encuentre con el coraje y la determinación de enfrentarte a lo desconocido, de proteger no solo estas tierras, sino también la verdad. Que mi experiencia sirva como un faro, guiándote a través de las sombras hacia la luz de la comprensión. Con esperanza y como advertencia. Marco. Con la nota firmemente colocada donde el próximo guardabosques no pudiera pasarla por alto, me alejé de la torre, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. La travesía que había comenzado en ese lugar me había transformado, enseñándome el valor del coraje frente a lo desconocido y el peso de la verdad en un mundo lleno de secretos. Aunque las fuerzas que buscaban silenciarme habían logrado ocultar mi descubrimiento, sabía que mi lucha no había sido en vano. Mi historia, aunque silenciada de momento, permanecería como un testimonio de mi resistencia contra las sombras, tanto en el bosque como en las esferas del poder. Al alejarme, miré hacia atrás una última vez, no con nostalgia,
sino con la esperanza de que mi legado inspirará a otros a buscar la verdad, a cuestionar las sombras y a luchar por la luz. En mi corazón, creía que eventualmente la verdad encontraría su camino hacia la luz, y que otros continuarán la labor que había comenzado, asegurando que las sombras que acechaban en el bosque y en los corazones de los hombres no permanecerán ocultas para siempre. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.